El Minisap es una versión reducida del SAP, que no incluye ningún módulo. Se utiliza para empezar a aprender la programación en ABAP, que es el lenguaje de programación de SAP, ya que en teoría Minisap permite programar todo lo que se puede programar en SAP. En la página oficial de SAP se puede realizar su compra alrededor de 25 euros, o con la compra de los libros Introduction to Programming SAP Applications o The Official Reference. Existen varias versiones. Las que tienen un precio de unos 56 euros proporcionan el Minisap. Minisap puede ser instalado en Windows NT, 2000, XP y plataformas Linux. Ocupa alrededor de 3 GB en Windows. Los requerimientos del sistema son Windows 2000 Profesional con Service Pack 3 o XP, Internet Explorer 5.01 o superior, al menos 256 MB de memoria RAM, al menos 512 MB de paginación de archivos y al menos 12 GB de espacio en disco duro. Para instalar Minisap, SAPDB no debe estar instalado en el PC. El hostname del PC no debe ser mayor a 13 caracteres. La red debe estar configurada para la instalación. En Windows 2000, el archivo Service no debe incluir ninguna entrada para el puesto 3600. La licencia inicial es de 3 meses, pero puede ser renovado indefinidamente desde la web oficial. El MiniWAS es la versión que, además de permitir hacer todo lo que se puede hacer con el Minisap, también permite practicar la programación orientada a web. En la página oficial de SAP, Knowledge Shop, se puede realizar su compra, o con la compra del libro Web Programming with the SAP Web Application Server, que proporciona el MiniWAS 6.20 para Windows 2000 y XP. Minisap puede ser instalado en Windows NT, 2000, XP y plataformas Linux. Ocupa alrededor de 3 GB en Windows. Los requerimientos del sistema son Windows 2000 Profesional con Service Pack 3 o XP, Internet Explorer 5.01 o superior, al menos 256 MB de memoria RAM, al menos 512 MB de paginación de archivos, al menos 12 GB de espacio en disco. Para la instalación de MiniWAS, SAPDB no debe estar instalado en el PC. El hostname del PC no debe ser mayor a 13 caracteres. La red debe estar configurada para la instalación. En Windows 2000, el archivo no debe incluir ninguna entrada para el puerto 3600. En esta sesión vamos a crear un paquete y una orden de transporte asignado al paquete para asociar los objetos que vayamos creando durante el curso. Para ello, una vez realizado la conexión al servidor SAP, ejecutamos la transacción SE80, navegador de objetos, que se encuentra en Menú SAP, Herramientas, Workbench ABAP y Resumen. Es recomendable saber la ruta de todas las transacciones que vamos a ejecutar, pero también existe otra forma de ejecutar una transacción sin tener que navegar por la estructura de carpetas. En la parte superior tenemos un campo de comando, donde si introducimos el número de transacción, que en este caso es SE80, y damos a Intro o hacemos clic sobre el botón de continuar, también ejecutará la transacción sin que tengamos que ir abriendo carpeta a carpeta. Le damos al icono de continuar y vemos cómo se abre la transacción SE80. En la línea de títulos podemos ver el nombre de la transacción, navegador de objetos. Esta ventana está formada por unos iconos en la parte superior. Después se ven una serie de botones, 2 campos plegables y abajo
una navegación donde aparecerán los objetos relacionados con lo que elijamos en los campos plegables. Entonces, para crear nuestro paquete, nos vamos al primer campo y elegimos la opción Paquete. Y en el siguiente campo introducimos el nombre que va a tener nuestro paquete. Hay que saber que SAP distingue entre los objetos que son del sistema y los objetos que creamos, y ha creado una norma que nos obliga a que los objetos que nosotros creamos tengan que empezar con la letra Z o con la letra Y. Por lo que vamos a ponerle al nombre del paquete Z-School1, otro guión bajo y el nombre de nuestro usuario de conexión al SAP. Poniendo el nombre de nuestro usuario, evitamos el error de intentar crear un objeto que ya existe, ya que el nombre de usuario es único. Le damos al botón de las gafas y nos sale un mensaje indicando que el objeto Z-School1 nombre de usuario no existe y si queremos crearlo. Le damos al botón Sí y nos sale una ventana con una serie de campos, donde podemos ver que el campo descripción breve es el único campo obligatorio. Y pondremos como descripción paquete School Programación. El campo paquete ya está informado con el nombre que introducimos en la pantalla anterior, por lo que hacemos clic sobre el botón Continuar. Ahora nos aparece la ventana para crear una orden y asignarla al paquete. Si el campo orden está informado, lo ignoramos y buscamos el icono de crear orden y hacemos clic sobre él. Y ya estamos en la ventana para crear la orden. Informamos el campo de descripción breve con orden 1 del paquete School Programación y hacemos clic sobre el icono del disquete para grabar los cambios. Y ya podemos ver el número de orden que tenemos asignado. Le damos al botón Continuar y ya tenemos creado nuestro paquete y su orden de transporte. A partir de ahora, todos los objetos que vayamos a crear los asignaremos al paquete y orden que hemos creado, y veremos cómo se van añadiendo al paquete y podremos verlo en este listado. En esta sesión hemos visto cómo crear un paquete y una orden de transporte para agrupar los objetos que vamos a ir creando durante este curso. Resumen. Para subir objetos a los entornos de pruebas y producción, se crean paquetes y órdenes de transportes. Los objetos que crean tienen que empezar por la letra Z o Y. Para crear un paquete podemos usar la transacción SE80. IDES significa Internet Demonstration and Evaluation System. IDES se creó con fines demostrativos y es un sistema de prueba desarrollado por SAP, que también está disponible para los clientes, el cual dispone de datos ficticios para realizar prácticas de programación. Para obtener el acceso a un servidor SAP, se puede pagar por un servicio de SAP IDES remoto. En Internet se pueden encontrar varios proveedores de este servicio. Su precio varía entre los 10 euros y los 3.000 euros, dependiendo a qué módulos queremos acceder y el tiempo de acceso. La media de un servicio de acceso a un servidor SAP para programar en ABAP es de unos 30 euros mensuales. También hay proveedores que ofrecen accesos semanales y anuales. Solo basta con conseguir un proveedor con el módulo y versión deseada, y al pagar el acceso, proporcionan los datos de conexión a su servidor y ya se puede empezar a practicar. En MyWebStudies nos comprometemos con la enseñanza y facilitamos 3 modalidades developer. Un acceso semanal totalmente gratis, un acceso mensual por 25 euros, un acceso anual por 150 euros. Para más información sobre otras modalidades puede ponerse en contacto en info@mywebstudies. En esta sesión vamos a ver cómo instalar la aplicación SAP GUI for Windows 7.4. SAP es una aplicación cliente-servidor. Esto quiere decir que el núcleo o las aplicaciones que forman SAP realmente se encuentran en un servidor y para poder acceder a él necesitamos instalar una aplicación cliente en nuestro equipo. Realmente esta aplicación no es SAP, es la herramienta que nos ayuda a conectarnos al servidor que contiene SAP. En este caso, esta aplicación es SAP GUI for Windows 7.4. Por lo que vamos a ver cómo instalar la aplicación cliente. En nuestro punto anterior, descargar SAP GUI 7, se puede descargar la versión 7.4, pero podéis comprobar que en la página oficial de SAP podréis ir descargando las últimas versiones.
Una vez que ya hemos descargado el fichero y lo hemos descomprimido en nuestro escritorio, procederemos a su instalación haciendo doble clic sobre la carpeta descomprimida. Luego, sobre la carpeta Press 1, ahora buscaremos la carpeta Wii. Dentro buscamos la carpeta Windows y la carpeta Win32. Y finalmente, en la parte inferior, vemos el fichero de instalación llamado setupol. Hacemos doble clic sobre él y el sistema operativo, como medida de seguridad, nos pedirá confirmación para instalarse. Aceptamos. Y nos saldrán varias opciones. Instalamos todas pulsando en Seleccionar todos y hacemos clic sobre Siguiente. A continuación, nos aparecerá una serie de ventanas por cada una de las aplicaciones que hemos seleccionado. La primera de ellas es SAP NetWeaver Business Client 5.0, donde se puede modificar la ruta de instalación. Es recomendable no cambiarla. Pulsamos para seguir. Ahora nos pide lo mismo, pero para la aplicación SAP Wii Windows 7.4, que es la que necesitamos para realizar la conexión con un servidor SAP. Dejamos la ruta indicada y hacemos clic sobre el botón Siguiente. Lo mismo, pero para la aplicación Business Explorer. Hacemos clic sobre el botón Siguiente. Y por último, para la aplicación SAP 3D Visual Enterprise Beaver 8.0. Dejamos la ruta indicada y hacemos clic sobre el botón Siguiente. Y es ahora cuando se empieza con la instalación de las aplicaciones cliente. Estas aplicaciones son para sistemas Windows. Para sistemas Mac o Linux se necesitaría su aplicación correspondiente que esté creado en Java. Cuando termine la instalación de la aplicación, se creará un acceso directo en el escritorio con el nombre SAP Logon, donde nos permitirá crear una conexión con un servidor SAP. Para esa conexión nos hacen falta unos datos, como son el nombre de usuario, contraseña, servidor de aplicaciones, número de instancia y la ID del sistema. Estos datos serán proporcionados por nuestra empresa o por el proveedor de acceso al servidor SAP. Nosotros, actualmente, estamos proporcionando un acceso totalmente gratuito como developer a un servidor SAP. Para ello solo tenéis que solicitarnos entre las diversas formas que ofrecemos en My Web Studies. La duración de este acceso es de 7 días, donde se podrán desarrollar las prácticas de los siguientes vídeos que también ofrecemos gratuitamente en My Web Studies. Podemos ver que la instalación terminó correctamente y hacemos clic sobre Cerrar. Nos vamos al escritorio y vemos que tenemos en nuestro escritorio el acceso directo a SAP Logon. En esta sesión hemos visto cómo instalar el SAP Wii for Windows 7.4. En esta sesión vamos a utilizar el SAP Logon para realizar una conexión con el servidor de aplicaciones SAP. Para ello, hacemos doble clic sobre el icono SAP Logon que tenemos en el escritorio, donde vemos que abre la ventana de conexión. En la parte izquierda de la ventana podemos ver 3 carpetas: Favoritos, Accesos directos y Conexiones. Es en esta donde aparecen todas las conexiones que tenemos con los servidores de aplicación SAP. Los iconos más importantes de la parte superior son el icono Nuevo, que se usa para crear una conexión, el icono Tratar, que se usa para modificar una conexión ya existente, y el icono Borrar, que se usa para eliminar una conexión existente. Y después tenemos 5 iconos, que nos sirven para cambiar la forma de vista de la pantalla. Ahora vamos a crear una nueva conexión, por lo que hacemos clic sobre el icono Nuevo. Se nos abre la ventana de Crear entrada de sistema nueva, y ahora tenemos que meter los datos que nos han dado para la conexión al servidor. En el campo Descripción, introducimos la descripción que queremos que se muestre en el apartado de conexiones. En los campos Servidor de aplicación, Número de instancia e ID de sistema, y en String de SAP Router, introduciremos los campos que nos han dado. Una vez introducidos los datos, se nos activa el botón Terminar, y hacemos clic sobre él para volver a la pantalla anterior. Ahora podemos ver que se ha creado una nueva conexión. Hacemos doble clic sobre la conexión que hemos creado y se nos abre la ventana para introducir nuestro nombre de usuario SAP e introducimos la contraseña. En el campo Mandante tenemos que introducir el código del mandante, que también nos lo habrán dado. En idioma podemos teclear ES para indicar que el lenguaje que vamos a usar para la conexión es español. Pero como prácticamente en todas las empresas nos vamos a tener que conectar en inglés, introduciremos EN para ir acostumbrándonos.
También podemos ver en esta pantalla que en la parte superior está el botón Clave Acceso Nueva, que lo usaremos cuando queramos cambiar nuestra contraseña. Si fuese la primera vez que nos conectásemos al servidor SAP, nos saldría una nueva ventana para obligarnos a cambiar la contraseña que nos han dado e introducir una nueva. Como este no es el caso, pulsamos la tecla Intro y ya estamos conectados al servidor SAP. Como podemos ver, estamos en la pantalla principal, SAP Easy Access. Con esta sesión hemos aprendido a utilizar el SAP Logon para conectarnos a nuestro servidor SAP. Resumen. Para conectarnos al servidor SAP necesitamos usar el SAP Logon y los datos que nos proporciona el servidor, que son servidor de aplicación, número de instancia, ID de sistema, string de SAP Router, mandante y nombre de usuario y contraseña. En esta sesión vamos a conocer las opciones y barras que nos ofrece SAP y cómo navegar por él. En la parte más superior de la pantalla podemos encontrar la línea de menú, que está formada por las opciones que utilizaremos mientras trabajamos con SAP. Estas opciones las iremos conociendo durante el desarrollo del curso. La segunda línea de iconos es conocida como barra de herramientas estándar. Estas opciones siempre estarán visibles. El primer icono, que es un disquete, lo usaremos para guardar cualquier cambio o creación que hayamos realizado. El siguiente icono equivale a volver hacia atrás y también se puede activar con la tecla F3. Luego viene el icono de salir y se activa con la tecla Shift más F3. Después viene el icono de cancelar y se activa con la tecla F12. Luego tenemos el icono de la impresora, que utilizaremos si deseamos imprimir algún documento, código o resultado. Después está el icono de buscar y al lado el de buscar siguiente. El icono con las dos flechas para arriba lo podemos usar para volver al principio de una lista, a diferencia del icono que solo tiene una flecha. Este icono solo pagina una vez para arriba. Luego tenemos dos iconos iguales a los anteriores, pero en vez de subir, baja una página o llegan al final de un listado. Después viene un icono que lo usaremos mucho, ya que nos permite crear una ventana nueva. SAP nos permite trabajar hasta en 7 ventanas diferentes. Pulsamos sobre el icono y vemos cómo se crea una nueva ventana. Y ya tenemos 2 para trabajar. La cerramos y volvemos a tener una. Después tenemos el icono para crear un acceso directo. Y ya por último, tenemos el icono para obtener ayuda y el de ajuste de dispositivo local, que nos permite, entre otras cosas, configurar la pantalla, el tamaño de los caracteres, etc. La tercera línea se conoce como línea de títulos y es muy importante porque nos indica en qué transacción nos encontramos. Ahora mismo nos encontramos en la pantalla principal, SAP Easy Access. Y después tenemos la última línea formada por varios iconos. Estos no son tan utilizados y los iremos conociendo más detalladamente durante el curso. Y para terminar, nos encontramos con una estructura de carpetas, que está formada por 2 carpetas principales. La primera es la de favoritos, donde, por ejemplo, podemos crear acceso a las transacciones que más utilizamos. La segunda carpeta es la de menú SAP. SAP está distribuida en transacciones y organiza estas transacciones por carpetas y grupos, por lo que, para poderlas ejecutar, tenemos que ir navegando por esta estructura de carpetas en forma de árbol. Una transacción puede encontrarse en más de una carpeta diferente, ya que por funcionalidad tendría lógica que estuviera en las 2. Ahora, para salir de SAP, podemos hacer clic sobre el icono de salir, donde nos muestra una ventana que pregunta si realmente deseamos salir. Y si le damos al botón de sí, saldremos del sistema SAP. En esta sesión hemos aprendido cómo es la interfaz de SAP. Resumen. Para navegar con SAP, se utiliza la estructura de carpeta en forma de árbol. El botón Generar modo nuevo se utiliza para crear nuevas ventanas. Se pueden crear hasta 7 pantallas. Se dispone de 3 botones para ir para atrás, salir. Sistema SAP R3. El sistema SAP R3 es un sistema integrado, donde toda la información almacenada está disponible en todo el sistema. De esta forma se facilita el proceso de intercambio de información. SAP se divide principalmente en 3 áreas: área financiera,
área logística y área de recursos humanos. Estos tres grupos están relacionados unos con otros, compartiendo la información que cada uno gestiona. Para que puedan interactuar unos con otros, SAP dispone de una serie de transacciones que se usarán para mejorar el rendimiento e intercambiar y gestionar la información. Arquitectura SAP R3. El sistema SAP R3 está construido bajo una arquitectura que le permite trabajar en diferentes sistemas operativos como pueden ser Unix, Windows, IBM OS. Las bases de datos que gestiona SAP son compatibles con otros gestores de base de datos, como son Informix, Oracle, SQL Server. Para la instalación de SAP en los diferentes sistemas operativos, se dispone de una interfaz gráfica. Módulo de finanzas. El módulo de finanzas, que se conoce con la abreviatura FI, gestiona los datos referentes a la contabilidad y permite el acceso a libro mayor, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, contabilidad bancaria, activos fijos, gestión de viajes, control de presupuestos. Módulo de gestión de materiales. El módulo de gestión de materiales, que se conoce con la abreviatura MM, se integra con el resto de módulos y nos ofrece el soporte a los materiales y permite el acceso a planificación sobre consumo, compras, gestión de servicios. Módulo de ventas. El módulo de venta y distribución, que se conoce con la abreviatura SD, pertenece al área de logística y permite el acceso a funciones básicas, ventas, facturación, comercio exterior, aduanas. Módulo de recursos humanos. El módulo de recursos humanos, que se conoce con la abreviatura HR, permite el acceso a gestión de personal, gestión de tiempos, cálculo de nómina. Módulo Business Intelligence. El módulo Business Intelligence, que se conoce con la abreviatura BI, permite el acceso a Data Warehousing, ABAP, que es En esta sesión vamos a conocer la carpeta de herramientas, a la cual se accede desde la pantalla principal de SAP, que como ya sabemos tiene una estructura de carpetas en forma de árbol, donde se encuentran distribuidas todas las transacciones que posee SAP. Si abrimos la carpeta principal, que es Menú SAP, podemos ver las principales carpetas que cuelgan de ella. Entre estas podemos destacar los tres principales módulos de SAP, que son Logística, Finanzas y Recursos Humanos. Pero como podemos ver, existen más carpetas. Esto es debido a que SAP distribuye las transacciones en diferentes carpetas para facilitar el uso de ellas, por lo que podemos acceder a una misma transacción desde diferentes carpetas. Si nos fijamos en la parte inferior, podemos encontrar la carpeta Herramientas, y si hacemos clic para desplegarla, podemos ver que contiene una serie de carpetas. Por ejemplo, Workbench ABAP. Esta carpeta es la que usarán principalmente los programadores de ABAP. SAP está programado en su propio lenguaje de programación, que es ABAP, y SAP proporciona esta herramienta por si un cliente quiere modificar o añadir funcionalidades específicas a las que ofrece SAP. Incluso se pueden crear nuevas transacciones o modificar las existentes. Carpeta Customizing, que entre sus funciones nos permite crear nuevas sociedades. Si la desplegamos, podemos ver la carpeta IMG, que nos permite crear nuevas sociedades. Es decir, cuando trabajamos por primera vez con SAP en una empresa, lo primero que tenemos que hacer es crear esta nueva sociedad dentro de SAP, para que se generen las tablas necesarias para almacenar todos los datos que se necesiten. Y esto podríamos hacerlo con las transacciones que vemos que están dentro de la carpeta IMG, como por ejemplo la transacción SPRO, tratamiento de proyecto,
También nos permite definir los parámetros globales de una empresa nueva. La carpeta Desarrollo web nos permite realizar desarrollos web. También tenemos la carpeta Imprimir formularios, la cual nos permite, tal como indica su nombre, imprimir una serie de formularios. Tenemos que entender que la carpeta Herramientas contiene una serie de herramientas de SAP para realizar tareas puntuales, tal como la creación de sociedades, modificación de sus datos o la personalización del propio SAP, sin olvidar la realización de formularios. En esta sesión hemos visto la carpeta Herramientas y sus principales subcarpetas. En esta sesión vamos a ver cómo se crea una nueva sociedad utilizando los datos de una ya existente. Para ello tenemos que ejecutar la transacción SPRO Tratamiento de Proyecto, que se encuentra en menú SAP, Herramientas, Customizing, IMG, y aquí tenemos la transacción SPRO. Hacemos doble clic para ejecutarlo. En esta ventana podemos ver el botón IMG referencia SAP, que le usaremos mucho para tratar los datos de una empresa. Hacemos clic sobre el botón y podemos ver una estructura de carpetas en forma de árbol. Esta será la pantalla que generalmente buscaremos para modificar los datos de una empresa. Y para crear una nueva empresa, tenemos que buscar la opción Estructura de la empresa, Definición, Gestión financiera. Y por último, tenemos que ejecutar la opción Tratar, Copiar, Borrar, Verificar sociedad. Para poder ejecutar esta opción, tenemos que hacer clic sobre el icono del reloj. Ahora podemos ver las dos opciones que se nos ofrecen. La primera es principalmente para copiar o borrar una sociedad, y la segunda es para modificar una serie de datos de la sociedad. Como queremos crear una sociedad utilizando otra sociedad existente, tenemos que hacer doble clic sobre la primera opción. Ahora se nos ha abierto una nueva pantalla, donde nos ofrece una serie de opciones, de las cuales vamos a hacer clic sobre la segunda, que es Copiar objeto. Y desde esta ventana podemos seleccionar una sociedad existente y duplicarla. En el primer campo podemos introducir el nombre de la sociedad que queremos duplicar y posteriormente modificaremos sus datos para personalizarla. Si no sabemos el nombre de la sociedad, podemos hacer clic sobre el Match Code. Y aquí podemos ver una lista de las sociedades que existen actualmente en este SAP. Seleccionamos una haciendo clic sobre ella. Y ya podemos ver cómo el campo de la sociedad origen está informado con el nombre de la sociedad que hemos seleccionado. Ahora tenemos que introducir el nombre de la nueva sociedad que queremos crear, por ejemplo, GR10. Y ahora que hemos introducido las dos sociedades, le damos al botón de aceptar o de continuar. Y se nos muestra una ventana indicando que la sociedad tiene asignada la moneda euro, y si queremos asignarle otra nueva moneda. Si quisiéramos cambiar de moneda, solo tendríamos que hacer clic sobre el botón sí, pero como queremos trabajar en euros, vamos a hacer clic sobre el botón no. Ahora se nos muestra una ventana de información, indicando que ciertos datos no se van a copiar. Hacemos clic sobre el icono de continuar. Se nos abre otra ventana informando sobre el transporte de los rangos de números. Volvemos a pulsar continuar. Y finalmente tenemos que seleccionar si deseamos realizar el transporte. Para este caso hacemos clic sobre el botón no. Ya tenemos la ventana informativa donde se nos indica que la empresa GR10 se ha copiado desde la empresa 2. Cerramos la ventana haciendo clic sobre continuar. Y en la pestaña de objetos seleccionados se nos muestra que la empresa que hemos copiado es la 2. Ya tenemos creada la nueva empresa GR10, pero los datos que tiene son los mismos que la empresa de origen, que es la 2, por lo que tenemos que modificar estos datos. Y para ello volvemos hacia atrás haciendo clic sobre el icono atrás. Aquí ya podemos ver que la primera opción ya tiene una marca de check, y para modificar los datos de nuestra nueva sociedad, solo tenemos que hacer doble clic sobre la segunda opción, que es Tratar datos de la sociedad. Y desde esta pantalla podemos modificar los datos correspondientes a cualquier sociedad que actualmente existe en nuestro SAP. Podemos buscarla en la lista de sociedades, o podemos hacer clic sobre el botón Posicionar, que muestra una ventana para que podamos introducir la empresa que queremos tratar. En este caso es la GR10. Y hacemos clic sobre el icono Continuar. Ahora podemos ver que la primera sociedad en el listado de sociedades es la que queremos modificar. Hacemos doble clic sobre ella.
Y ahora se nos muestran los datos de la sociedad GR10. Aquí podemos ver los datos actuales que tiene y nos permite modificarlos. En el campo Nombre de la empresa podemos introducir el nuevo nombre, que por ejemplo puede ser Sociedad Nueva Creación. En el campo Ciudad pondremos el nombre de la ciudad. En este caso no la vamos a modificar. En el campo País también dejaremos el que está, pero podemos introducir la abreviatura de un país distinto o hacer clic sobre el Match Count, que como ya sabemos se nos abriría una ventana con la lista de países disponibles y solo tendríamos que buscar el que deseamos. Luego tenemos el campo Moneda, en el cual podemos modificar la moneda en la que trabaja la sociedad. Y por último tenemos el campo del idioma, que también se puede modificar, pero para estas prácticas la dejaremos así. Ahora, para que los cambios se guarden, tenemos que usar el icono del disquete. Y en la parte inferior podemos ver el mensaje de que los datos han sido grabados. Ya tenemos creado y actualizado los datos de nuestra nueva sociedad. Para finalizar, hacemos clic sobre el icono Finalizar. Y ya estamos en la pantalla anterior, donde podemos ver que las dos opciones tienen un icono de check, confirmando que hemos usado las dos opciones. Cerramos la ventana y si quisiéramos volver a la pantalla principal de SAP, podemos hacer clic sobre el icono de Finalizar, o en el campo de comando podemos escribir /n. Este comando lo que hace es cerrar la transacción en la que estamos y volver a la pantalla principal de SAP Easy Access, por lo que hacemos clic sobre el icono de confirmación o pulsamos la tecla Intro. Y ya podemos ver que estamos en la pantalla principal de SAP. En esta sesión hemos visto cómo utilizar la transacción SPRO Tratamiento de Proyecto para duplicar una empresa. Resumen. Para crear una empresa se puede usar la transacción SPRO Tratamiento de Proyecto. Se pueden modificar los datos de cualquier empresa de la sociedad. El botón de Match Count abre una ventana con las posibles opciones que permite el campo que lo contiene. En esta sesión vamos a ver cómo se crea un centro de trabajo en una sociedad, ya que lo normal es que una sociedad tenga un centro de trabajo. Y para ello tenemos que volver a usar la transacción SPRO. Por lo que vamos a la ruta de carpetas y expandimos la carpeta de menú SAP. Herramientas, Customizing, IMG, y ya podemos ver la transacción SPRO. Pero esta vez, en vez de hacer doble clic sobre él, vamos a ir al campo de comandos y vamos a escribir el nombre de la transacción que es SPRO y a ejecutarlo a través del icono de continuar. Ya estamos en la pantalla de tratamiento de proyecto, que es la misma que usamos para crear una nueva sociedad, en la cual también volveremos a usar el botón de IMG referencia SAP. Y ya estamos en la pantalla de visualizar guía de implementación, donde tenemos que usar la ruta, estructura de la empresa, definición, gestión financiera, y si recordamos, esta es la opción que se usa para crear una nueva sociedad. Pero como lo que queremos es crear una empresa del grupo, vamos a usar la opción definir sociedad, por lo que hacemos clic sobre su icono del reloj. Ahora se nos ha abierto una nueva pantalla. En el listado que podemos ver, se nos muestra todos los centros de trabajo que tiene nuestro SAP, y para crear el nuevo centro de trabajo tendremos que hacer clic sobre el botón Entrada nueva. Y ya estamos en la pantalla de nuevas entradas, donde tenemos que introducir los datos del centro de trabajo. En el campo Sociedad, introduciremos la sociedad en la que queremos crear el centro de trabajo, que es GR10. En el campo Nombre de la sociedad, es donde pondremos el nombre del centro de trabajo. Por ejemplo, podemos poner Grupo 1. El siguiente campo lo podemos dejar vacío, y el resto de los campos los podemos rellenar con la información que va a tener el nuevo centro de trabajo. En el campo Calle podemos meter la dirección, por ejemplo, Calle Ancha. En el campo Apartado podemos poner el 34. En el campo Código Postal pondríamos el código postal que es 28034. En el campo Población podemos poner Madrid. El campo País pondremos ES, que es de España. En el campo Clave de idioma podemos poner la clave del idioma, pero si no lo sabemos podemos usar el Match Count, que como vemos nos abre un listado de las opciones que podemos elegir, por lo que buscamos España y la seleccionamos. Y ya solo falta el campo moneda, que como ya sabemos es EUR. Ya tenemos rellenado los campos, y para que se guarden hacemos clic sobre el icono del disquete. Ahora si volviéramos hacia atrás, podremos ver que nuestro centro de trabajo ya existe en la lista. Y para volver a la pantalla principal de SAP, escribiremos en el campo de comando
el comando /n y pulsamos Intro. En esta sesión hemos visto cómo usar la transacción SPRO para crear un centro de trabajo. Resumen. Las sociedades pueden tener centros de trabajo. En esta sesión vamos a ver cómo se configuran los parámetros globales de una sociedad, y para ello tenemos que usar la transacción SPRO, que se encuentra en la ruta de menú SAP, Herramientas, Customizing, IMG. Y para ejecutarla hacemos doble clic sobre la transacción. Ahora tenemos que hacer clic sobre el botón de IMG referencia SAP. Y se nos muestra una estructura en forma de árbol, en la cual tendremos que ejecutar la opción de verificar y complementar parámetros globales, que se encuentra en la ruta. Gestión financiera nuevo, parametrizaciones básicas de gestión financiera nuevo y parámetros globales para la sociedad. Ahora ejecutamos la opción de verificar y complementar parámetros globales, haciendo clic sobre el icono del reloj. Y se nos muestra la pantalla de datos globales de sociedad, donde hay un listado de todas las sociedades que existen en el SAP, por lo que tenemos que buscar la sociedad que queremos personalizar, por lo que usaremos el botón de posicionar, que nos va a ayudar en la búsqueda de la sociedad. Escribimos la sociedad que queremos buscar, que en este caso es GR10, y hacemos clic sobre el icono de confirmar. Ahora podemos ver que la sociedad GR10 se encuentra en la primera posición del listado, por lo que hacemos doble clic sobre ella. Y se nos muestra la pantalla Detalle de datos globales de sociedad, donde vemos que hay una serie de campos para los parámetros globales, los cuales podemos modificar, y también existe una serie de casillas de verificación para poderlas activar o desactivar. Para este caso vamos a introducir la sociedad GL, que es GR10, y el resto de los campos se personalizará según la configuración de la sociedad. Y para guardar las modificaciones no se nos puede olvidar hacer clic sobre el icono del disquete, pudiendo ver que en la parte inferior se nos muestra el mensaje de que los datos han sido guardados. Y de esta forma hemos configurado los parámetros globales de la sociedad que creamos. En esta sesión hemos visto cómo utilizar la transacción SPRO para configurar los parámetros globales de una sociedad. Resumen. Para configurar los parámetros globales de una sociedad, podemos usar la transacción SPRO. Y se realiza con la opción Verificar y complementar parámetros globales, que se encuentra en la ruta Gestión financiera nuevo, Parametrizaciones básicas de gestión financiera nuevo y Parámetros. En esta sesión vamos a ver la carpeta de logística, que será uno de los que más utilizaremos, ya que engloba las operaciones que más se van a ir realizando en el trabajo diario de la sociedad. Como ya sabemos, el apartado de logística es uno de los principales apartados de SAP, por lo que si desplegamos la carpeta principal Menú SAP, ya podemos ver la carpeta logística. Si hacemos clic sobre ella, podemos ver una serie de carpetas. Estas carpetas se han creado debido a que SAP ha agrupado diferentes temáticas en carpetas y transacciones. Dentro de logística, podemos ver la carpeta Gestión de materiales, donde vemos una serie de carpetas que agrupan todas las transacciones referentes a la compra de material. Por ejemplo, podemos ver la carpeta de compras, que contiene las transacciones para gestionar las compras. La carpeta de gestión de stock, que contiene las transacciones para controlar el stock de materiales de la sociedad. La carpeta Impuestos especiales, que se usa para gestión de impuestos. La carpeta de inventario, que nos permite gestionar el inventario de los materiales. Y así vemos que la carpeta de gestión de materiales está agrupada en una serie de procesos. También podemos ver que en la carpeta de logística tenemos la carpeta comercial, donde podemos gestionar el apartado comercial de la empresa, donde vemos que tiene carpetas como datos maestros, que será muy utilizada. Soporte de ventas, ventas que se realizan a los clientes, los cuales contablemente son los deudores. Facturación, etc. De todas las transacciones que existen en SAP o en la carpeta de logística, tenemos que saber que no se usarán todas, ya que realmente se usarán según el tamaño y las necesidades de cada empresa. Resumen. La carpeta de logística nos permite gestionar todo lo referente a los materiales, compras, stock, ventas, etc.
Una sociedad no tiene que usar todos los módulos o transacciones que ofrece SAP. Usará la que cubra sus necesidades. En esta sesión vamos a ver cómo crear un nuevo artículo. Y para ello vamos a usar la transacción MM01. Podemos ejecutarlo directamente desde el campo de comando o a través del árbol de carpetas. Por lo que abrimos la carpeta Menú SAP, Logística, Gestión de materiales, Maestro de materiales, Material, Crear en general y aquí podemos ver la transacción MM01 inmediatamente. Lo ejecutamos haciendo doble clic sobre él y se nos muestra la pantalla Crear material, donde tenemos el campo ramo, que equivale al sector industrial al que va a pertenecer el nuevo material. Desplegamos la lista y tendremos que elegir el ramo que vamos a asignar al material. Por ejemplo, podemos seleccionar construcción. Ahora tenemos que informar el campo tipo de material, el cual también lo podemos desplegar. Y elegiremos, por ejemplo, embalaje. Y una vez informados estos dos campos, ya podemos continuar con el alta del nuevo material, por lo que hacemos clic sobre el icono de continuar. Y vemos cómo se nos abre una ventana, donde se nos muestra una serie de vistas. La siguiente pantalla estará formada por pestañas, y cada una de ellas equivale a una de estas vistas. Y aquí tenemos que seleccionar cuáles de ellas queremos modificar. También hay que saber que según los datos que introduzcamos en los campos de ramo y de tipo de material, cambiará el número de vistas. Por lo que para este caso, vamos a seleccionar datos base 1, compras, y en la parte inferior podemos ver la vista de contabilidad 1. Y ya que tenemos seleccionadas las vistas que queremos modificar, haremos clic sobre el botón de continuar. Y en esta ventana tenemos que determinar el centro que puede recibir este material, por lo que hacemos clic sobre el Match Count para ver el listado de centros disponibles en nuestro SAP y seleccionaremos uno, por ejemplo, Centro de Producción 1. Y ahora solo tenemos que hacer clic sobre el botón Seleccionar y confirmamos la ventana con el botón de Continuar. Y ya estamos en la ventana para configurar las características del nuevo material. Podemos ver que tiene una serie de pestañas. Cada una de ellas equivale a una de las vistas que vimos en la ventana anterior, y que al material se le ha asignado el código de material 470, y que tenemos que informar una serie de campos, de los cuales son obligatorio el nombre del material que estamos creando. Podemos poner embalaje ligero, ya que queremos crear un embalaje. Ahora, si nos fijamos, tenemos el campo unidad de medida base, que tiene una marca de check. Esta marca nos indica que este campo es obligatorio, por lo que también tenemos que informarlo. Por lo que hacemos un clic en él y se nos muestra un Match Count, el cual vamos a usar. Ahora podemos visualizar las medidas bases que hay disponibles y, por ejemplo, podemos buscar la medida por unidades, que se tiene que encontrar al final del listado. Y hacemos doble clic para seleccionarlo. Ahora vamos a informar el campo grupo de artículo, donde también es obligatorio informarlo. Y usamos su Match Count para ver el listado de los grupos de artículos. Y seleccionamos uno, por ejemplo, el 101. Ahora que tenemos los datos obligatorios informados, podemos informar el resto de campos que según la lógica del artículo irán informados de una forma u otra. Y por ejemplo vamos a informar el campo sector, en el cual podemos introducir por ejemplo el valor 00 o usar el Match Count. Y lo seleccionamos con doble clic. Ya tenemos indicado que el sector del material es el 00. Como vemos en la parte de arriba, hay una serie de pestañas y en la pestaña en la que estamos hay un punto verde. Esto es porque en la pantalla anterior seleccionamos esta vista y todas las vistas que hemos seleccionado tendrán un punto verde. Ahora, para acceder a la siguiente vista que queremos configurar, podemos hacer intro o irnos a la flecha de desplazamiento, donde podemos ir viendo el nombre de cada pestaña. Hacemos clic sobre la pestaña de compras, donde vamos a informar el campo del grupo de compra. Hacemos clic sobre el Match Count y para este ejemplo vamos a buscar el grupo de compras locales. Hacemos doble clic sobre él y ya tenemos informado el campo. Ahora vamos a ir a la última vista que seleccionamos, que podemos hacerlo pulsando la tecla Intro o usando las flechas de desplazamiento.
Seleccionamos la pestaña de Contabilidad 1 y uno de los campos más importantes de esta pestaña es el control de precios y el campo del precio, por lo que vamos a la lista de opciones del campo Control de precios y vemos que hay dos opciones. La primera opción es cuando el precio es estándar y no varía, y la segunda opción es cuando el precio puede variar. Vamos a seleccionar la opción de precio estándar. Y ahora informamos el campo de precio estándar. Por ejemplo, podemos poner 1 euro. Ahora, para guardar los datos, tenemos que hacer clic sobre el icono del disquete. Y en la parte inferior podemos ver el mensaje que el material 470 ha sido creado. En esta sesión hemos visto cómo se usa la transacción MM01 para crear un nuevo material o producto. Resumen. Para crear un nuevo material o producto se puede usar la transacción MM01. Para poder modificar los datos de una pestaña de la ventana de Crear material, previamente tenemos que seleccionar la vista en la ventana de Seleccionar pistas. Para dar el alta correctamente a un material, tenemos que conocer el centro que va a recibir el material, el precio, el grupo, etc. En esta sesión vamos a ver cómo se realiza la consulta de stock de un artículo. Y para ello vamos a usar la transacción MMBE, que se encuentra en la ruta Menú SAP, Logística, Gestión de materiales, Gestión de stock, Entorno, Stock y MMBE Resumen de stock. Pero esta vez, en vez de hacer doble clic sobre la transacción, vamos a ir al campo de comandos e introducimos el código de transacción MMBE y hacemos clic sobre el icono de continuar. Ya estamos en la pantalla de resumen de stock, en la que podemos ver varios apartados. En el primer apartado tenemos que introducir el código de material, que es obligatorio, ya que esta transacción solo permite consultar el stock de un artículo en concreto. También podemos filtrar la consulta indicando el centro o el almacén o el lote. En el apartado de selección de tipo de stock, podemos indicar si queremos que se tengan en cuenta el stock especial o el pendiente. En el apartado de presentación de lista, podemos cambiar la forma del listado de la consulta, como por ejemplo, que no aparezcan los centros con stock 0 o que las cantidades no se muestren con decimales. En el cuarto apartado, podemos indicar por qué campos vamos a agrupar el stock del artículo, que el orden de agrupación actual es sociedad, centro, almacén, lote y stock especial. Para este ejemplo, solo introduciremos el código del material, por lo que vamos al campo del material y ejecutamos el Match Count, que nos mostrará una ventana para poder buscar un artículo. En esta ventana podemos informar sus campos, que actúan como filtros en el listado de artículos. Como queremos que se muestren todos los artículos, hacemos clic sobre el icono de confirmar. Y podemos ver el listado de los artículos que tenemos en stock, del cual vamos a seleccionar el primer artículo haciendo doble clic sobre él. Ya tenemos informado el campo material con el código del artículo, y como no vamos a realizar ningún cambio en el resto de los campos, vamos a ejecutar la consulta. Y para ello hacemos clic sobre el icono del reloj. Ya estamos en la pantalla de Lista de resumen de stock. En la parte superior podemos ver los detalles del artículo, como el nombre del material, el tipo de material o la unidad de medida. En la parte inferior podemos ver la consulta y distribución de las cantidades del artículo, como libre utilización, cantidad reservada, stock en curso, transferido, bloqueado, etc. Y en la parte izquierda, en donde se muestra la distribución y agrupación del stock de artículo, aquí podemos ver que en total hay 35 unidades reservadas y 1000 unidades de stock en curso, y todas ellas están en la primera sociedad. Y esta sociedad tiene dos centros. En el primer centro están las 35 unidades reservadas, y el segundo centro están las 1000 unidades en curso. Y en la segunda sociedad no tiene ningún stock de este artículo. Hay que saber que la forma de agrupación, de filtrado y listado del stock se puede configurar con las opciones de la pantalla anterior,
y que podemos navegar por este listado para agrupar o desplegar las filas. También podemos usar el botón de visualización detallada para ver los detalles. En esta pantalla podemos ver cómo se distribuye cada estado de stock, pero en forma vertical. En esta sesión hemos visto cómo se usa la transacción MMBE para realizar la consulta de un artículo. Resumen. Para realizar la consulta de stock de un artículo, podemos usar la transacción MMBE, la cual se encuentra en la ruta Menús App, Logística, Gestión de materiales, Gestión de stock, Entorno, Stock. El informe de la consulta de stock se puede configurar. En esta sesión vamos a ver cómo visualizar una orden de fabricación, y para ello podemos usar la transacción CO03. Las órdenes de fabricación se utilizan para la creación de un producto con la utilización de materiales, donde se indican los materiales que se necesitan para crear el producto, su cantidad, etc. También nos ayuda a controlar los diferentes tiempos en la fabricación, qué almacenes tienen los materiales necesarios, etc. En definitiva, nos sirve para controlar una gran cantidad de información para el proceso de fabricación de un producto. Para ejecutar la transacción CO03, vamos a Menús App, Logística, Producción, Control de fabricación, Orden y hacemos doble clic sobre la transacción CO03 Visualizar. Y se nos muestra la pantalla de acceso a la orden de fabricación, donde tenemos el campo Orden, en el cual hay que introducir o seleccionar la orden de fabricación que queremos consultar, por lo que usamos el botón de Match Count y se nos muestra una ventana para filtrar la búsqueda. Como queremos ver todas las órdenes, hacemos clic sobre el icono de confirmar. Y ahora podemos ver una lista con todas las órdenes de cada sociedad que existe en nuestro SAP, por lo que seleccionamos una haciendo doble clic sobre ella. Como podemos ver, ya tenemos informado el campo orden, y en la parte inferior tenemos un apartado para determinar qué información queremos visualizar, y dejamos la que está por defecto, que es visualizar resumen. Y ahora que tenemos informado todos los campos, vamos a ver la orden, por lo que hacemos clic sobre continuar. Y se nos abre una nueva pantalla, donde podemos ver la ficha de la orden de fabricación que hemos seleccionado. En la parte superior vemos una serie de iconos, por ejemplo, el de resumen de componentes, donde si hacemos clic, podemos ver la lista de los componentes o materiales que se necesitan para crear el material que se quiere fabricar, y los centros que tienen cada material, etc. Para volver atrás, hacemos clic sobre el icono de atrás. Después de esta barra de opciones, tenemos campos de número de orden, el material que se va a fabricar, los diferentes estatus, y en el apartado inferior podemos ver una serie de pestañas, las cuales nos dan diferente información relacionada con todo el proceso de fabricación. Por ejemplo, en la pestaña General nos muestra el campo Cantidad Total, que nos indica la cantidad que se va a fabricar en cada lote. En el apartado de fecha podemos ver las diferentes fechas que se utilizan para la fabricación, como la fecha de inicio, fecha final y las fechas de programación. Hay que entender que para crear una orden de fabricación hay que saber qué se quiere fabricar y qué materiales son necesarios, como otra mucha más información. En esta sesión hemos visto cómo usar la transacción CO03 para visualizar una orden de fabricación. Resumen. Para visualizar una orden de fabricación se puede usar la transacción CO03, la cual se encuentra en la ruta Menús App, Logística, Producción, Control de fabricación y Orden. Esta transacción solo permite visualizar los datos de la orden de fabricación y no permite su modificación. En esta sesión vamos a ver cómo modificar una orden de fabricación, y para ello podemos usar la transacción CO02. Las órdenes de fabricación permiten planificar el proceso de producción a nivel de ejecución. Contienen toda la información necesaria para ejecutar la fabricación, como qué actividad se debe realizar, qué productos de entrada se precisan, qué recursos son necesarios y cuándo procesar las actividades. Una vez creada la orden de producción, el sistema calcula las cantidades, duraciones y fechas calculadas,
que se usan para saber cuándo hay que iniciar a más tardar la ejecución de la producción con el fin de satisfacer la demanda. Si la ejecución de fabricación genera menos o más de lo que se preveyó en un principio, será necesario notificarlo a planificación. Para ejecutar la transacción CO02, vamos a ir al menú SAP, Logística, Producción, Control de fabricación, Orden. Pero esta vez, en vez de hacer doble clic para ejecutarlo, vamos al campo de comando y vamos a escribir el código de transacción que es CO02 y pulsamos Intro para ejecutarlo. Y se nos muestra la pantalla de acceso a la orden de fabricación, donde tenemos el campo Orden, en el cual hay que introducir una orden. Por ejemplo, 60.004.726. Si no supiéramos la orden de fabricación, podríamos usar el Match Count, que nos mostrará una ventana para filtrar la búsqueda de las órdenes disponibles. Y ahora vamos a ver la orden, por lo que hacemos clic sobre el icono de continuar, donde podemos modificar los datos de la orden de fabricación, a diferencia de la transacción CO03, que solo permite visualizarlos. Si recorremos las pestañas, vemos que hay campos que se pueden ir modificando. Para esta práctica solo vamos a modificar el campo texto explicativo, por lo que escribimos algo, y para guardar los cambios tendremos que usar el icono del disquete. Una vez que el sistema ha guardado los cambios, nos lo indica con un mensaje en la parte inferior. Y para finalizar, vamos a volver a la pantalla principal de SAP, por lo que vamos al campo de comando y tecleamos /N. Y al pulsar Intro se ejecutará el comando y volvemos a la pantalla SAP Easy Access. En esta sesión hemos visto cómo usar la transacción CO02 para modificar una orden de fabricación. Resumen. Para modificar una orden de fabricación se puede usar la transacción CO02, que se encuentra en la ruta, menú SAP, Logística, Producción, Control de fabricación, Orden. En esta sesión vamos a ver cómo realizar un informe sobre las compras a un proveedor o proveedores, también llamados acreedores, y para ello vamos a usar la transacción MCE1, que se encuentra en la ruta, menú SAP, Logística, Controlling Logística, Sistema Info Logística, Análisis Estándar, Compras y MC1 Grupo de Compras. Si hacemos doble clic sobre él, lo ejecutaremos y se nos muestra la pantalla Selección de análisis de proveedor, donde podemos ver varios apartados que nos ayudarán a configurar los datos que queremos tener en cuenta para el informe. Tenemos el apartado de características, donde podemos filtrar la búsqueda por los campos, organización de compras, grupo de compras y proveedor, donde podemos introducir un único valor o también podemos indicar que queremos un rango de valores, y para ello tendríamos que informar los campos desde hasta. También podemos usar el botón Match Code de cada campo, el cual nos mostrará un listado de todos los valores correctos que podemos introducir en cada uno de ellos. Luego tenemos el apartado de periodo de análisis, donde podemos introducir el periodo en el que queremos hacer el informe. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un informe de las compras del año, solo tendríamos que indicar las fechas: enero de 2019 a diciembre de 2019. Y por último, tenemos el apartado de parámetros, donde podemos seleccionar varios parámetros. Entre ellos, seleccionar la moneda con la que queremos trabajar. En este ejercicio, vamos a realizar un informe de todos los proveedores con los que hemos trabajado durante todo el año, por lo que solo dejamos informado los campos del periodo de análisis y ejecutamos el informe con el botón del reloj. Y vemos cómo se nos muestra la pantalla desglose del análisis del proveedor. Y aquí podemos ver la lista de todos los proveedores con los que hemos trabajado durante el año, donde se nos indican 3 datos: el valor de los pedidos, el importe de la factura y la cantidad comprada por el proveedor en el pedido. De esta forma, podemos diferenciar rápidamente qué compras hemos realizado a cada grupo. En la parte superior podemos ver una serie de iconos, como el de seleccionar. Si seleccionamos un proveedor y hacemos doble clic sobre él o hacemos clic sobre este icono, podemos ir detallando el informe. También tenemos el icono de crear fichero, que crea un fichero con los datos del informe que se está mostrando por pantalla.
El icono del gráfico nos permite ver los datos del informe a través de un gráfico. Si hacemos clic sobre él, podemos ver que se nos abre una ventana, donde nos permite seleccionar 3 valores, que son los valores que se pueden ver en el gráfico: valor de pedido, importe de factura y cantidad de pedido. Para visualizar un gráfico simple, vamos a seleccionar solo un valor, como por ejemplo el valor de pedido, y hacemos clic sobre el botón de continuar. Ahora aceptamos la ventana de información. Y en este gráfico podemos ver la cantidad de materiales que le hemos comprado a cada grupo. Cerramos el gráfico haciendo clic sobre el icono de cerrar. Y seguimos con los iconos de la barra superior. Por ejemplo, tenemos los iconos de ordenar de forma ascendente y de forma descendente. Si seleccionamos una columna y ejecutamos uno de estos iconos, podemos ver cómo cambia el orden de ordenación. Luego tenemos el botón Cambiar desglose, que nos ofrece la posibilidad de cambiar la forma de la agrupación. Si hacemos clic sobre él, podemos cambiar la agrupación por organización de compras, grupo de compras, que es la agrupación con la que estamos actualmente, proveedor y mes. Si seleccionamos el proveedor y aceptamos, podemos ver todos los proveedores. Ahora, para finalizar, vamos a ir a la pantalla principal de SAP, por lo que vamos al campo de comandos e introducimos /N y pulsamos la tecla Intro. Y vemos como ya estamos en la pantalla SAP Easy Access. En esta sesión hemos visto cómo usar la transacción MCE1 para realizar un informe de compra sobre los proveedores y cómo modificar la agrupación con el botón Cambiar desglose. Resumen. Para realizar un informe sobre las compras a proveedores podemos usar la transacción MCE1. Se pueden filtrar los datos a tener en cuenta para el informe como también el periodo de tiempo. Se puede cambiar la forma de agrupar los datos con el botón Cambiar desglose. SAP nos permite informes gráficos. En esta sesión vamos a ver cómo realizar un informe sobre el coste de producto. Y para ello vamos a usar la transacción MCRI, que se encuentra en la ruta -app, logística, controlling logística, sistema info fabricación, análisis estándar y MCRI costes del producto. Si hacemos doble clic, se nos muestra la pantalla Selección de coste de producto, donde podemos ver varios apartados que nos ayudarán a configurar los datos que queremos tener en cuenta para el informe. Tenemos el apartado de características, donde podemos filtrar la búsqueda por los campos centro, material, componentes, clase de actividad y pedido. Y donde podemos introducir un único valor, o también podemos indicar que queremos un rango de valores. Y para ello tendríamos que informar los campos, desde hasta. También tenemos el botón de múltiple selección, donde si hacemos clic, se nos abre una ventana compuesta por varias pestañas. La primera pestaña es la selección de valores simples, donde, por ejemplo, podemos indicar que queremos un valor por igualdad. Por ejemplo, el centro 1000. Luego tenemos la pestaña Rango de selección, donde podemos introducir un valor mínimo y un valor máximo. Por ejemplo, podemos indicar que queremos los centros comprendidos entre el 100 y el 200. También tenemos la pestaña de Excluir valores simples, donde podemos indicar los valores que no queremos incluir en la selección. Por ejemplo, podemos indicar que no queremos el centro que sea igual al 50. Y por último, tenemos la pestaña Rangos de exclusión, donde podemos excluir un rango de valores, y que de esta manera no se tenga en cuenta a la hora de hacer el informe. Y para ejecutar el filtrado le damos al icono del reloj. Y volvemos a la pantalla de selección. Y si nos fijamos podemos ver cómo el botón de selección múltiple tiene una marca verde. Esta marca nos indica que hay datos en la selección múltiple. Como no queremos hacer ninguna clase de filtrado, volvemos a usar el botón de selección múltiple. Y para borrar todos los filtros que hemos introducido, podemos usar el icono de la papelera. Y para que se guarde los cambios podemos hacer clic sobre el icono del reloj. Ahora dejamos el apartado de características y continuamos con el apartado de periodo de análisis.
donde podemos introducir el periodo en el que queremos hacer el informe. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un informe de las compras del año, solo tendríamos que indicar las fechas 1 de enero de 2019 a la fecha actual. Y por último, tenemos el apartado de parámetros, donde podemos seleccionar varios parámetros. Entre ellos, podemos seleccionar la moneda con la que queremos trabajar. En este ejercicio, vamos a realizar un informe de todos los costes durante todo el año, por lo que solo dejamos informados los campos del periodo de análisis y ejecutamos el informe con el botón del reloj. Y vemos cómo se nos muestra la pantalla Lista básica de costes de producto, donde podemos ver la lista de todos los centros, y 3 campos con los valores: valor de coste de producto, valor fijo de coste de producto, valor variable de coste de producto. Como ya sabemos, en la parte superior podemos ver una serie de iconos, como el de seleccionar para obtener más detalles, el icono de crear fichero, que crea un fichero con los datos del informe que se está mostrando por pantalla, y el icono del gráfico nos permite ver los datos del informe a través de un gráfico. Y también tenemos los iconos de ordenar ascendentemente y descendentemente. El botón Cambiar desglose nos ofrece la posibilidad de cambiar la forma de la agrupación. Si hacemos clic sobre él, podemos cambiar la agrupación por clase de actividad, componentes, materiales, pedido, centro, que es la agrupación actual, o fecha. Estas opciones son las mismas que están en el apartado de características de la pantalla inicial de coste de producto. Por ejemplo, podemos seleccionar la opción de materiales y al ejecutarlo, podemos ver todos los costes de cada material. Ahora, para finalizar, vamos a ir a la pantalla principal de SAP, por lo que vamos al campo de comandos e introducimos /N. Y pulsamos la tecla Intro. Y vemos como ya estamos en la pantalla SAP Easy Access. En esta sesión hemos visto cómo usar la transacción MCRI para realizar un informe de coste de producto y cómo utilizar el botón de selección múltiple. Resumen. Para realizar un informe sobre los costes de producto, podemos usar la transacción MCRI, que puede filtrar los datos a tener en cuenta para el informe. Se puede cambiar la forma de agrupar los datos con el botón Cambiar desglose. SAP permite informes gráficos. No olvides suscribirte a nuestro canal y entrar en nuestra web. En esta sesión vamos a ver cómo crear un banco, ya que para utilizar las transacciones relacionadas con la contabilidad, por ejemplo, gestión de cobros, es necesario tener creado un banco en el sistema SAP. Y para ello podemos usar la transacción FI01, que se encuentra en la ruta Menú SAP, Finanzas, Gestión financiera, Bancos, Datos maestros y Maestro de bancos. Aquí podemos localizar la transacción FI01, crear. También podemos ver la transacción FI02, modificar, que se usa para modificar algún dato de un banco. Y la transacción FI03, visualizar, que se usa para visualizar los datos de un banco. Si ejecutamos la transacción FI01, se nos muestra la pantalla de acceso para crear banco, en la que tenemos que informar 2 campos. El primero es el país del banco, donde tenemos que introducir el código del país. Si desconocemos el código del país, se puede usar el campo Match Code, que muestra un listado de los países que podemos seleccionar. Pero como ya sabemos que el código de España es ES, lo introduciremos directamente. Ahora tenemos que informar el campo clave de banco, cuyo código es personalizable y de una longitud de 8 posiciones numéricas, por lo que introducimos un código, por ejemplo, 7 ceros y un 1. Y pulsamos la tecla Intro o sobre el icono de continuar para seguir con la creación del nuevo banco. Ahora se nos muestra la pantalla de detalles para crear banco, donde tenemos 2 apartados: dirección, donde hay que introducir los datos referentes a la dirección del banco. Por ejemplo, en el campo Institución financiera podemos introducir Banco Crédito 1. En el campo Región podemos usar el Match Code para seleccionar una región.
por ejemplo, Cuenca. En el campo dirección podemos introducir la dirección del banco, por ejemplo, Calle Ancha. En el campo ciudad podemos introducir la ciudad, en este caso también sería Cuenca. Y en el campo sucursal podemos introducir el código de la sucursal, por ejemplo, sucursal 1. Luego tenemos el apartado de datos de control, donde hay que introducir los datos adicionales del banco, como son el BIC o el grupo de banco. Estos datos no se consideran obligatorios. Una vez rellenados estos datos, ya podemos crear el banco. Pero esta pantalla nos ofrece el botón Dirección, que da la posibilidad de detallar aún más los datos referentes al banco. Si hacemos clic sobre él, se nos muestra una ventana formada por los apartados Nombre, donde se puede introducir un nombre del contacto del banco, Conceptos de búsqueda, donde se pueden introducir dos conceptos para facilitar la búsqueda de bancos, Dirección calle, donde se puede introducir datos más detallados de la dirección, Apartado de correos, para introducir el apartado de correos, Comunicaciones, donde se informa las maneras de comunicación con el banco, por ejemplo, teléfono, fax, etc. De todos estos campos podemos ver que solo el campo país es obligatorio, tal como nos indica el icono del check. Para este alta no vamos a introducir ningún dato adicional, por lo que no podemos usar el botón de validar, que nos pedirá informar el campo obligatorio, por lo que usaremos el botón de cancelar, el cual nos pregunta que si deseamos cancelar la actualización de las direcciones, y como no queremos introducir ningún dato, hacemos clic sobre el botón de sí. Una vez introducidos los datos que consideramos necesarios, tenemos que guardar toda la información, por lo que se tiene que usar el icono del disquete, el cual guardará los datos y muestra un mensaje informativo indicando que se ha creado el banco. En esta sesión hemos visto cómo usar la transacción FI01 para crear un banco. Resumen. Para crear un banco se puede usar la transacción FI01. Para modificar sus datos se puede usar la transacción FI02. Y para visualizar los datos de un banco se puede usar la transacción FI03. En esta sesión vamos a ver cómo se crea un nuevo cliente. En cualquier negocio de una empresa es necesario trabajar con clientes, también llamados deudores, y para poder trabajar con ellos se necesita crear una cuenta de cliente. Y para ello se puede usar la transacción FD01, que se encuentra en la ruta Menús App, Finanzas, Gestión financiera, Deudores, Datos maestros y FD01, Crear. Si la ejecutamos, se nos muestra la pantalla Acceso Crear cliente, la cual contiene una ventana donde solo es necesario seleccionar el grupo de cuenta. Para ello podemos desplegar la lista, donde se nos muestran los grupos de clientes que hay disponibles. O también podemos hacer clic sobre el icono del dibujo, que nos muestra una ventana con los mismos grupos de cuentas que vimos antes, pero ahora con un poco más de información. Por ejemplo, tenemos la columna Grupo, que nos indica el código que tiene asignado el grupo de cuentas. La columna Nombre nos indica el nombre del grupo. Hay que saber que cada grupo de cuentas tiene asignado un intervalo de cuentas, que irá incrementándose por cada cliente que se añada a ese grupo de cuenta. Por lo que podemos ver que en esta columna indica la cuenta que tendrá el primer cliente para cada grupo de cuenta. Luego tenemos la columna que indica cuál será la última cuenta que tendrá el último cliente del grupo de cuenta. En este ejemplo, vamos a seleccionar el grupo de cuenta pagador. Y vemos como el campo grupo de cuenta está informado con el dato que seleccionamos. El resto de los campos no son necesarios informarlos, por lo que para continuar con la creación del cliente, vamos a hacer clic sobre el botón de continuar. Esta nueva pantalla es la de datos generales del cliente, donde hay que introducir los datos del cliente y donde se pueden ver varios apartados. El apartado Nombre, donde es obligatorio introducir el nombre del cliente, por ejemplo, Pedro. También se puede seleccionar el tratamiento que se le da al cliente. Luego tenemos el apartado de conceptos de búsqueda, donde se tendrá que introducir un concepto para ayudar en la búsqueda del cliente, por ejemplo, preferente. En el apartado Dirección calle
Se puede introducir los datos del domicilio del cliente, pero solo son obligatorios la ciudad, por ejemplo Madrid. Y el campo país que vamos a introducir ES, que como ya sabemos es España. En el apartado de correos tendríamos que introducir el apartado de correos del cliente. Y si usamos la barra de desplazamiento lateral, podemos ver cómo también se nos muestra el apartado de comunicación, donde se puede introducir los métodos para comunicarse con el cliente, como por ejemplo el teléfono o fax. Una vez introducidos los datos necesarios del cliente, si lo que queremos es crearlo, habrá que pulsar sobre el icono del disquete. Como en este caso aún faltan por informar más campos, si pulsamos sobre el disquete, nos indica que el campo NIF está sin informar, por lo que introducimos el dato. Y volvemos a hacer clic sobre el icono del disquete, que guarda todos los datos, y nos muestra en la parte inferior un mensaje indicando que la cuenta del cliente ya está creada. Ahora, para volver a la pantalla principal SAP Easy Access, cerramos la ventana actual. En esta sesión hemos visto cómo se crea un cliente o deudor con la transacción FD01. Resumen. Los clientes también se llaman deudores. Para crear un cliente se puede usar la transacción FD01. Y hay que asignarle un grupo de cuentas. Cada grupo de cuentas tiene asignado un intervalo de número de cuentas. En esta sesión vamos a ver cómo modificar los datos de un cliente. Y para ello podemos usar dos transacciones. La transacción FD02, que accede directamente a los datos del cliente en modo modificación, y la transacción FD03, que accede a los datos en modo visualización, pero permitiendo la modificación de los datos. Estas transacciones se encuentran en la ruta Menú SAP, Finanzas, Gestión financiera, Deudores y Datos maestros. Aquí podemos ver las transacciones FD02, modificar, y FD03, visualizar. Si hacemos doble clic sobre la transacción FD02, se nos abre una ventana que contiene el campo deudor, donde tenemos que introducir la cuenta del cliente. Si sabemos la cuenta, podemos introducirla directamente, pero si la desconocemos, podemos usar dos botones: el botón con el icono de los prismáticos y el botón Match Code. Si usamos el primero, se nos muestra una ventana para realizar una búsqueda simple. Como podemos ver, podemos buscar el cliente por el nombre, por el concepto de búsqueda y por los datos de su dirección. Por ejemplo, podemos buscar todo cliente que se llame Pedro, por lo que si vamos al campo nombre y escribiéramos Pedro, solo buscaría los clientes que se llamasen exactamente Pedro. Pero si a continuación escribimos un asterisco, buscará todos los clientes cuyo nombre empieza por Pedro. Ahora, para realizar la búsqueda, solo tenemos que hacer clic sobre el icono de confirmar. Y se nos muestra un listado de todos los clientes cuyo nombre empieza por Pedro. También podemos ver otros datos, como sus números de cuenta, la población, el concepto de búsqueda, y para seleccionar uno, solo tenemos que hacer doble clic sobre él. Como vemos, ya tenemos informado el campo deudor con el número de cuenta del cliente, y para que se muestren sus datos, tenemos que hacer clic sobre el botón de continuar. Ya estamos en la pantalla Datos generales de modificar cliente, donde podemos ver todos sus datos, y cuyos campos permiten su modificación. Por ejemplo, podemos informar el campo tratamiento del cliente. Ahora, para realizar los cambios, solo tenemos que hacer clic sobre el icono del disquete. Y vemos que en la parte inferior se muestra el mensaje de que se han realizado las modificaciones. Con esto, hemos visto cómo podemos modificar los datos de un cliente con la transacción FD02, pero también podemos usar la transacción FD03, que se usa para la visualización de los datos de un cliente, pero permite su modificación. Y para verlo, cerramos la ventana actual y ejecutamos la transacción. Pero esta vez no vamos a ejecutarla desde la estructura del árbol de carpetas, sino que vamos al campo de comando e introducimos el código de transacción FD03 y pulsamos Intro. Y como vemos, se vuelve a ejecutar la ventana de búsqueda de un cliente. Esta ventana ya está informada con el último cliente que hemos buscado. Y si queremos buscar otro cliente,
O usamos el botón con el icono de los prismáticos o usamos el botón Match Code. La búsqueda por un botón Match Code suele ser mucho más amplia. Por ejemplo, podemos ver que esta ventana está formada por varias pestañas y cada una de ellas nos permite realizar la búsqueda por unos datos concretos. En la primera pestaña se pueden buscar por datos generales del cliente. En la segunda pestaña podemos realizar la búsqueda usando datos de la sociedad. La tercera pestaña por país y sociedad. Para navegar por las pestañas podemos usar las flechas de navegación o el icono de la carpeta, que si hacemos clic sobre él, se nos muestra una lista de todas las pestañas que forman la ventana y también nos indica con este punto en qué pestaña estamos. Si quisiéramos ir a la primera pestaña, solo tenemos que seleccionarla y volveríamos a ella. Aquí podemos realizar la misma búsqueda que hicimos anteriormente, pero solo para el cliente que se llame exactamente Pedro, por lo que vamos al campo Nombre e introducimos Pedro y ejecutamos la búsqueda con el botón Iniciar búsqueda. Ahora podemos ver que solo existe un cliente con el nombre completo Pedro. Lo seleccionamos haciendo doble clic sobre él y vemos que el campo deudor se informa con su número de cuenta. Para realizar la consulta de los datos del cliente, solo tenemos que hacer clic sobre el botón de continuar. Y se nos muestra en la pantalla Datos generales de visualizar cliente, donde podemos ver los datos del cliente, pero no nos permite su modificación. Para que los campos nos permitan la modificación, podemos hacer clic sobre el icono de las gafas y el lápiz y vemos cómo ahora los campos permiten la modificación de sus datos. Y como ya sabemos, después de modificar los datos, no se nos puede olvidar ejecutar el icono del disquete para guardar los cambios. En esta sesión, hemos visto cómo se puede modificar los datos de un cliente usando las transacciones FD02 y FD03. Resumen. Para modificar los datos de un cliente se puede usar la transacción FD02. Para visualizar los datos de un cliente se puede usar la transacción FD03. Los Match Code suelen ofrecer una búsqueda mucho más amplia, ya que agrupan los datos de la búsqueda en pestañas. En esta sesión vamos a cobrar una factura a un cliente y para ello podemos usar la transacción F28, que se encuentra en la ruta Menús App, Finanzas, Gestión financiera, Deudores, Contabilización y aquí podemos encontrar la transacción F28, Entrada de pagos. Si la ejecutamos, podemos ver la pantalla Contabilizar entrada de pagos, que contiene varias secciones. En la parte de la cabecera podemos ver los campos de fecha documento. Pero esta vez, en vez de usar el Match Code, vamos a introducir la fecha directamente, el 18 del 6 del 2020. Luego podemos ver el campo clase, que ya está informado con el valor DZ, pero si hacemos clic sobre él y usamos el Match Code, se nos muestra sus posibles valores y el valor de Z corresponde a pago deudor. En el campo Sociedad tenemos que introducir el número de la sociedad, que es 1000. El campo Fecha contable ya está informado, por lo que no hacemos nada. En el campo Moneda tenemos que introducir la moneda que vamos a usar para el cobro de la factura, que es euros. Y ahora nos podemos ir a la sección de datos bancarios, que contiene el campo Cuenta, que corresponde a la cuenta que va a recibir el pago del cliente. Por ejemplo, podemos introducir la cuenta 285000. En el campo Importe tenemos que introducir el importe que vamos a cobrar, que son 18.000 euros. Y ahora nos vamos a ir a la sección de Selección de partidas abiertas, ya que para poder cobrar una factura, su partida tiene que estar abierta y no compensada. Y vemos que tiene el campo Cuenta, donde hay que introducir la cuenta del cliente. Como ya la tengo copiada, lo pegamos con las letras Control V. Y podemos ver que el campo Clase de cuenta ya está informado con el valor D, pero si hacemos clic sobre él y usamos el botón de Match Code, podemos ver sus posibles valores, y la D corresponde a deudores. Cerramos la ventana y ya tenemos informado los principales campos para realizar el cobro al cliente o deudor, por lo que ahora tenemos que ir al botón Tratar PAS, que es tratar partidas abiertas. Si lo ejecutamos, vemos una pantalla donde se nos muestra los movimientos del cliente. En este caso, solo tiene uno. Y en la columna Número de documento se puede ver el número del documento.
En la columna Importe podemos ver el importe de esta factura. Y en la parte inferior podemos ver los campos Importe entrado y asignado, que están informados con la misma cantidad, por lo que el campo sin asignar está a 0. Esto significa que al contabilizar ya estará pagada toda la factura de este cliente, y para realizar la contabilización solo tenemos que ir al icono del disquete y ejecutarlo. Y podemos ver cómo en la parte inferior se nos muestra que el documento se contabilizó en la sociedad. Ahora, si fuéramos a la transacción FBL5N, visualizar partidas, y seleccionásemos la opción de partidas compensadas, veríamos que la partida ya estaría compensada. En esta sesión hemos visto cómo realizar el cobro individual de una factura de un cliente. Resumen. Para realizar el cobro de una factura individual de un cliente, podemos usar la transacción F28 que se encuentra en la ruta Menús App, Finanzas, Gestión financiera, Deudores, Contabilización, F28 Entrada de pagos. Para poder realizar el cobro de una factura, las partidas tienen que estar abiertas. En esta sesión vamos a ver cómo emitir o crear una factura a un deudor. Una vez que tenemos creado nuestra sociedad y dado de alta a un deudor, podemos emitirle una factura, y para ello se puede usar la transacción FB70, que se encuentra en la ruta Menús App, Finanzas, Gestión financiera, Deudores, Contabilización y FB70 Factura. Si la ejecutamos, se nos muestra la pantalla Registrar factura de deudor, donde tendremos que seleccionar la sociedad que va a emitir la factura, el cliente al que se va a emitir la factura, así como otra serie de datos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la sociedad que va a emitir la factura, para lo cual necesitamos usar el botón Sociedad, que se encuentra en la parte superior, que nos muestra una ventana donde tenemos que introducir el código de la sociedad. En esta ventana podemos usar el botón de Match Code o introducir directamente el código sobre el campo. Por ejemplo, introducimos el código 1000. Ahora, para su confirmación, solo tenemos que hacer clic sobre el botón de Continuar, y podemos ver que ya están informados los datos de la sociedad que hemos seleccionado. Ahora tenemos que introducir el código del deudor, por lo que hacemos clic sobre el botón del Match Code. Y se nos abre una ventana, donde tenemos una serie de pestañas que nos ayudan a la búsqueda del deudor, por lo que vamos a usar la pestaña de Deudores por sociedad, para que se nos muestren los deudores de la sociedad que hemos seleccionado. Y hacemos clic sobre el botón de Iniciar búsqueda, la cual nos muestra todos los deudores o clientes que están dados de alta para la sociedad. Seleccionamos un cliente, y podemos ver que el campo deudor se ha informado con el código del cliente. Una vez seleccionados la sociedad y el cliente, vamos al campo Fecha factura, para informar de la fecha de emisión, y podemos usar el botón del Match Code o introducir directamente la fecha. Ahora tenemos que introducir el importe de la factura, por lo que vamos al campo Importe y, por ejemplo, podemos introducir 3.000 euros. En el campo Referencia tenemos que introducir el número de factura, que como ya sabemos, las facturas emitidas tienen que ser consecutivas. Ahora que ya tenemos informado los datos básicos de la factura, tenemos que introducir la contrapartida de la cuenta de la factura, por lo que hacemos clic sobre el Match Code, y se nos abre una ventana de ayuda para la búsqueda de los números de cuenta, por lo que hacemos clic sobre el botón de Iniciar búsqueda. Y se nos muestra una lista de las cuentas de mayor. En este ejemplo podemos seleccionar cualquier cuenta. Y vemos que la cuenta de mayor ya está informada. Ahora solo tenemos que informar del importe de la contrapartida, que tiene que ser el mismo importe que la factura, por lo que introducimos 3.000. Y si pulsamos la tecla Intro, podemos ver que se nos muestra una serie de datos del cliente, y el color verde nos indica que los datos de la factura son correctos, por lo que solo falta por contabilizarla, y para ello solo tenemos que usar el icono del disquete. En esta sesión hemos visto cómo se emite una factura a un cliente existente. Resumen. Para emitir una factura se puede usar la transacción FB70. En toda factura hay que seleccionar la contrapartida de la factura. En esta sesión vamos a ver cómo realizar un cierre de periodo, y para ello podemos usar la transacción que se encuentra en la ruta Menús App, Finanzas, Gestión financiera,
libro mayor, entorno, opciones actuales y SALR, abrir y cerrar periodos contables. Si la ejecutamos, se nos abre la pantalla de modificar vista periodo contable. Pero antes de ver esta pantalla, hay que saber varios conceptos, como que el módulo FI se considera la parte más importante del sistema SAP, y uno de sus muchos motivos es que si FI indica que el periodo contable se ha cerrado, ya no se puede hacer ningún tipo de contabilización. Esto quiere decir que ningún usuario de cualquier módulo que forma el sistema SAP podrá realizar una operación que afecte a las cuentas contables. Por tal motivo, la apertura y cierre de un periodo es una operación muy delicada. También hay que saber que el periodo fiscal no es obligatorio que empiece en el mismo mes que el año natural, pero hay empresas en que su periodo fiscal corresponde al año natural, y entonces el mes de enero tendrá el identificador 1, el mes de febrero tendrá el identificador 2, así consecutivamente hasta diciembre, que tendrá el identificador 12. Pero lo normal es que tenga más de estos 12 periodos. Puede haber hasta 4 periodos adicionales, y reciben el nombre de periodos especiales, es decir, que en total pueden existir 16 periodos en un periodo contable. Hay que entender que estos periodos especiales no corresponden a ningún mes del año y que solo se usan para realizar ajustes contables al finalizar un ejercicio. El primer periodo especial tendría el indicador 13, el segundo el indicador 14 y así hasta el último, que tendría el indicador 16. No es obligatorio que existan 4 periodos especiales, pero sí es el número máximo permitido. Ahora vamos a explicar la tabla que vemos en la pantalla. Esta tabla está formada por un número limitado de columnas y por un número de filas, las cuales no tienen límite definido, ya que corresponden al número de empresas que exista en cada sistema SAP. Estas filas las podemos agrupar por el valor de su primera columna, que se llaman variantes. Una variante puede tratar más de una sociedad, y para poder visualizar mejor un grupo, vamos a hacer que la variante 1008 se sitúe arriba de la tabla. Y para ello vamos al botón Posicionar y hacemos clic sobre él. Y en el primer campo introduciremos el valor de la variante que queremos buscar, que es 1008. Y le damos al botón Continuar. Y vemos como la variante 1008 se ha situado en la parte superior. Y ahora vamos a seleccionar todas las filas de la variante 1008. El sistema permite tener 2 rangos de periodos abiertos al mismo tiempo. El máximo número de periodos que puede tener un rango es 16, que está formado por los 12 periodos que equivalen al año y los 4 periodos especiales. Es decir, podemos tener un primer rango de periodos que va del periodo 1 al 16 y luego podemos tener un segundo rango de periodos que pueden ir del periodo 1 al 16 de otro año diferente. U otro ejemplo, el primer rango puede ser del periodo 1 al 12 y el segundo rango puede ser del periodo 13 al 16. Cada uno de estos 2 rangos de periodos se pueden ver en 4 columnas. Por ejemplo, esta columna con el título de periodo indica el inicio del primer rango y la columna ejercicio indica el año del periodo, por lo que está indicando que el primer rango empieza con el periodo 1 del año 2020 y la columna con el título a periodo indica hasta qué periodo llega y el campo ejercicio indica de qué año, por lo que el primer rango lleva desde el periodo 1 del 2020 hasta el periodo 12 del 2020. El segundo rango de periodo continúa con las siguientes columnas e indica que el segundo rango de periodo abierto es desde el periodo 1 del 2020 al periodo 12 del 2020. Como son datos de ejemplo, no vamos a discutir su sentido, pero podemos ver que hasta los rangos pueden tener los mismos periodos. Con esto hemos visto que el sistema puede mantener abierto 2 rangos de periodos, y cada rango puede contener hasta 16 periodos. Hay que entender que lo normal es que el único periodo que esté abierto sea el del año actual, pero existen excepciones, como que por alguna razón de negocio se requiere abrir un periodo pasado o futuro. Lo normal para el segundo rango de periodo es que se utilice para los periodos especiales, ya que son los que se usan para realizar las auditorías y los últimos movimientos contables. Ahora vamos a ver cada línea del identificador 1008. Cada una de ellas corresponde a una clase de cuentas. Como ya sabemos, existen clases de documentos y también existen clases de cuentas. Entonces, si seleccionamos una clase de cuenta y ejecutamos su match code, podemos ver que la fila que tenga la clase de cuenta con la letra A afecta a las operaciones de activos fijos. La fila que tenga la clase de cuenta D afecta a las operaciones de deudores. La fila que tenga la clase de cuenta K afecta a las operaciones de acreedores. La fila que tenga la clase M afecta a los materiales. La fila que tenga la clase S afecta a las operaciones de cuentas de mayor. Y la fila que tenga la clase V afecta a las operaciones de cuentas de contrato. Y lo indicado en la fila que tenga el signo más afecta a todas las cuentas.
En el caso de que la fila con el signo más indique una cosa y el resto indique otra, la que manda es esta. Cerramos la ventana. Y ahora vamos a ver las columnas con el título cuentas. Estas se usan para indicar el rango de cuentas que pueden trabajar. Es decir, como la primera columna de cuenta está sin informar y la segunda columna de cuenta está informada con zetas mayúsculas, está indicando que todas las cuentas pueden realizar operaciones. Si, por ejemplo, quisiéramos indicar que solo las cuentas superiores a 5.000 puedan realizar operaciones de deudores, pondríamos este número en la primera columna, y solo esta cuenta y las superiores podrían realizar operaciones que utilicen deudores. Ahora, para finalizar, vamos a ver cómo se cierra un periodo, y lo único que hay que hacer es eliminar el identificador de ese periodo de esta tabla. Cualquier identificador de periodo que no esté en esta tabla es automáticamente cerrado. Es decir, si por ejemplo modificamos el identificador 1 por el 2, estamos indicando que el periodo 1 está cerrado, y si el periodo 1 corresponde al mes de enero, nadie podrá realizar operaciones con una fecha de enero. Y sin olvidar que si la modificación se realiza en la fila con la clase de cuenta D, solo afecta a las operaciones de deudores. Para que afecte a todo el sistema tendríamos que ponerlo en la fila con el signo más. En esta sesión hemos visto el concepto de periodos y cómo realizar el cierre de un periodo. Resumen. Para abrir o cerrar un periodo, se puede usar la transacción SALR, abrir y cerrar periodos contables, que se encuentra en la ruta Menús App, Finanzas, Gestión financiera, Libro mayor, Entorno, Opciones actuales y SALR. Pueden existir hasta 16 periodos. El año contable no tiene que coincidir con el año natural. No olvides suscribirte a nuestro canal y entrar en nuestra web.